Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, 6:31 minutos. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 13 de julio de 2016. Un día con mucha información que comentar, tanta que quiero leerles al principio dos informaciones completas porque me parece que es pertinente. La primera de ellas es un análisis de AFP que sale en El Nacional que se titula "La crisis se ahonda y Venezuela intenta salir a flote con militares". Dice lo siguiente, el texto dice lo siguiente: el cierre de la cuenta que usa Venezuela en el banco estadounidense Citibank para sus pagos internacionales y de operaciones de varias multinacionales acentúa la crisis económica del país petrolero, cuyo gobierno intenta salir a flote dándole más poder a los militares. Citibank confirmó este martes en un comunicado su decisión de cerrar una cuenta de pago que usa en el Banco Central de Venezuela tras realizar una evaluación de gestión de riesgo en el país, lo que el presidente Nicolás Maduro calificó como un bloqueo financiero. Más adelante, saltó dos párrafos, dice: la decisión de Citibank se suma a la seguidilla de anuncios de cierres o recortes de operaciones de empresas en Venezuela como Coca-Cola, los grupos estadounidenses Kraft Heinz y Clorox o las aerolíneas Lufthansa, Aeroméxico o American Airlines. Empezando a cumplir su amenaza de intervenir las empresas que cesen operaciones, el gobierno se hizo el lunes con el control y la entregó a los trabajadores de la planta de la empresa estadounidense de productos de higiene personal Kimberly-Clark, que suspendió operaciones argumentando el deterioro de la economía venezolana. El país, con las reservas petroleras más grandes del mundo, sufre una grave crisis por la caída de los precios del petróleo, con una escasez que alcanza 80% de alimentos y medicinas y una inflación de 180% en 2015 y proyectada por el FMI de 720% para 2016. Las empresas se van porque no reciben divisas, no tienen con qué importar insumos y dejan de producir. La respuesta es tomar la planta, pero ¿con qué van a producir los trabajadores?, aseguró a la AFP el economista Pedro Palma, director de la firma Ecoanalítica. En contrapartida a la profundización de la crisis, salto hay otros dos párrafos, Maduro anunció la noche del lunes un nuevo plan contra la escasez, denominado Gran Misión de Abastecimiento, y al mando del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, en el que los ministros quedarán subordinados a los militares. Estamos viendo un gran desplazamiento de los civiles por los militares, que son los que están sosteniendo el gobierno de Maduro. Esto, lo de Citibank y las empresas que se van, afectan la imagen del país y la inconformidad en Venezuela, manifestó a la AFP el economista Jesús Cacique. No me gusta la intervención militar en asuntos civiles, pero este es un asunto de seguridad y defensa de la nación, declaró Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Es un asunto de disciplina. No hay ningún cambio relevante, excepto la profundización de este modelo, que hasta ahora lo que ha hecho es destruir la capacidad productiva del país, afirmó el economista Luis Vicente León de la firma Data Analysis. El aumento del poder militar en la política, comandan 10 de una treintena de ministerios, y la economía desató fuertes críticas en sectores del país. Amenaza la tranquilidad y la paz, consideró la conferencia episcopal, en tanto que el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, señaló que se refuerza la nefasta imagen del pretorianismo. Maduro, a quien la oposición busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio, ya había advertido de la necesidad de un poder militar cada vez más grande para liberar una guerra no convencional en Venezuela. Este análisis, que me parece que no tiene desperdicio, que no le sobra una coma, yo vi varios párrafos, se los voy a colgar en Twitter en este momento para que ustedes, si quieren, pues lo vean. Tengo algún problema con Twitter, no me está dando acceso a la página de inicio, por lo tanto no me está permitiendo tuitear. Creo que resume perfectamente cómo está la situación en Venezuela este 13 de julio de 2016. Lo complemento con un artículo de opinión publicado ayer también en El Nacional por Carlos Blanco, el analista Carlos Blanco de la COPRE. ¿Se acuerdan de la COPRE? Se llama El Partido Militar. Y Carlos Blanco ayer dice lo siguiente: Chávez cambió el rumbo de las Fuerzas Armadas al convertirlas en un partido político el más fuerte y decisivo del país. Las tesis sobre la triada caudillo, ejército, pueblo, hilvanadas por el viejo antisemita e ideólogo de Chávez, Norberto Ceresole, germinaron para darle estructura a una montonera que era la llamada Revolución Bolivariana. El eje del proceso no fue el MBR, ni el Polo Patriótico, ni tampoco el PSUV, fue el Partido Militar.
Maduro está sentado en las bayonetas. Quebrantó la admonición de Talleyrand sobre el verdadero papel de las armas. Sirven para la política, pero no son la política. El heredero ha terminado sostenido por las brigadas antimotines de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. No hay cristiano que se conozca que espontáneamente le brinde apoyo. El partido militar ha ejercido el poder. Sus miembros han ocupado espacios en el Estado más allá de su ámbito profesional. El lenguaje, la narrativa, los personajes y los métodos militares han desfigurado la civilidad nacional. Hasta en opositores chorrea la narrativa castrense. Pero el jefe del partido militar murió y sigue muerto. Hasta su nombre se esfuma y ha quedado como palabra código para evocar vagamente una historia. El partido militar quedó sin conducción y los factores profesionales que en su seno estaban a la defensiva han retornado a la presión silenciosa y efectiva con el rumor, el gesto y la convicción institucional. Consideran a Maduro no un comandante en jefe, sino un deslucido necio. El partido militar es una realidad. Su transformación en una institución para la democracia será un proceso complejo. Eso que se oye en boca de algunos opositores al decir que los militares solo tienen que ir a los cuarteles y callarse la boca, chito, mientras obedecen órdenes de los civiles, es irreal y carece de sentido histórico. Ahora vendrá una tarea de definir nuevas misiones para la Fuerza Armada con los militares involucrados. Aunque unos cuantos ladrones uniformados se aprovecharon de sus cargos para robar, también hay oficiales que adquirieron conocimientos y experiencia en la administración pública que el país deberá estudiar cómo aprovecha. Los militares salieron un mal día de los cuarteles a dar un golpe. Ese mismo día, los militares leales a la Constitución los derrotaron. Luego los derrotados vencieron. De ese conflicto emergió el partido militar, que es la materia prima inevitable con la que se reconstruirá la FAN, lo que hará la dirección civil con el concurso de los militares institucionalistas. Como ya les digo, dos artículos que a mi juicio no tienen desperdicio y resumen perfectamente la situación de Venezuela de este 13 de julio de 2016. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Armando Monroy, Melissa Viloria, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablo Rondón en los controles y Pedro García Otero, @Pedro García en Twitter y Periscope. Les damos la bienvenida a Titulares de la Mañana por RCR 750M. El principal titular del Nacional dice: gobierno acentúa controles en la producción y venta. La gran misión Abastecimiento Seguro, soberano, creada por el presidente Nicolás Maduro y bajo el mando del ministro de la Defensa, no solo controla el sector alimentos, sino además medicinas, artículos de salud, higiene personal y limpieza del hogar, también los suministros a la agroindustria. Al lado el documento final de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la situación del país. Iglesia pide reabrir la frontera, impedir o retrasar el referendo con múltiples trabas es una medida absurda. El documento de cierre de la Asamblea Anual de la Conferencia Episcopal, los obispos insisten que el CNE tiene la obligación de cuidar el proceso para que el revocatorio se realice este año y no poner en peligro la estabilidad política y social del país. Abajo una foto que conmueve la venezolanidad, es una foto del zoológico de Caricuao con un animal completamente hambriento. Los animales sobreviven comiendo auyama y mango, según dice esta crónica de El Nacional. Que también nos dice: gobierno obligará a cadenas productivas y de distribución a vender parte de su producción. Si hace falta intervenir, el Estado tiene todo el poder para hacerlo, afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que dirigirá el Comando de Abastecimiento Soberano. El decreto señala, ya va. Aquí, quiero leerles esta frase porque me parece que resume lo que dijo ayer Padrino López en BTV. No me gusta la intervención militar en asuntos que no son de naturaleza militar, pero esto es un asunto de seguridad y defensa de la patria y por eso la fuerza militar ha sido involucrada. La FAM estará allí como un factor de articulación y supervisión. Hemos incorporado 3 palabras claves: acompañamiento, asistencia y verificación. No es intervención. Si hace falta intervenir, el Estado tiene poder para hacerlo. Son mecanismos para ir por encima de las instancias no convencionales. Se han roto todas las reglas, unas inducidas, otras por propias deficiencias, otras por falta de gobernanza, pero hay que alinearlas. Una de las maneras de alinear los factores que influyen en la producción es tener un mando centralizado. Estamos hartos de tantos diagnósticos. Hay falta de articulación en los entes intervinientes. Es un asunto de disciplina, no es un asunto de militarizar.
Solo digo que estos dos párrafos que resumen lo que piensa Padrino López sobre la situación muestran pues una naturaleza profundamente militar de la concepción de la vida y por supuesto aplicadas a la economía solo pueden augurar, bueno, otro fracaso. Ustedes se han dado cuenta de que el gobierno cada 2 meses tiene una solución milagrosa, o sea, los CLAP, los captahuellas, vender por número de cédula, los motores, ahora la gran misión abastecimiento soberano y seguro. Bueno, lo que yo les decía, lo que siempre les digo del marxismo-leninismo como un cuarto oscuro en el que se busca un gato negro que no existe y cada cierto tiempo se grita lo tengo, lo tengo, lo tengo. 2001 nos dice que el objetivo es gobernar, dice Padrino, jefe de la misión abastecimiento, observa dispersión de esfuerzos y falta de articulación entre el Ejecutivo y fuerzas productivas privadas. No me gusta el militarismo, pero este es un asunto de seguridad de Estado, señala nuevamente. Padrino considera que la guerra económica es un hecho. Si el diagnóstico es errado, pues todo lo que viene después, obviamente, también lo será. La Patilla nos dice Maduro crea autoridades únicas para puertos y designa a nuevo presidente de Bolipuertos. El presidente de Bolipuertos es el mayor general Efraín Velasco Lugo. Hay que recordar que ese cargo, otrora, lo manejó Eber García Plaza, hoy prófugo del país por corrupción. También hay que recordar que Bolipuertos es una empresa nacionalizada cuando se le quitó la competencia de los puertos a las gobernaciones y 50% de su capital, sin que viniera a cuento, es cubano. Cierro este bloque de información con el documento del episcopado, contado por Crónica 1. Dice: el episcopado alerta que impedir el revocatorio pone en peligro la estabilidad del país. La nota de Juan Francisco Alonso dice: si la semana pasada su presidente denunció que el país vive un caracazo por capítulos, hoy al poner punto final a su 106 Asamblea Ordinaria Plenaria, la Conferencia Episcopal Venezolana advirtió a las autoridades que su negativa a permitir la celebración del referendo revocatorio presidencial está poniendo en riesgo la estabilidad política y social del país. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso de referendo revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes, alertaron los prelados en su exhortación pastoral. El Señor ama a quien busca la justicia. Les voy a poner durante la pausa tanto el artículo de Carlos Blanco como el artículo de AFP como el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana en Twitter para que, si quieren, pues se lo lean. Voy a leer algunos de los mensajes que envían ustedes en la red social Twitter. Gustavo nos dice: buen miércoles, Pedro. No hay excusa que valga. Los de verde han arruinado y quebrado todo en Venezuela y si van a una guerra, uff. Ojalá que no vayan a una guerra y sobre todo si van a una guerra, ojalá que no vayan a una guerra contra nosotros, contra el resto de la población. Jorge Sánchez Rojas dice: buenas, señor Padre García, coincido 100% con el hartazgo del general Padrino. No obstante, creo que el mío es muy distinto y lo involucra. Pedro Suárez dice: cuando lo único que queda es el poder es porque ya no queda nada. Muy cierta esta frase, Pedro Suárez. William Wallace nos dice: raspando la olla, ya raspó la olla Osorio, luego Torres, ahora le toca Padrino. Dice Simón Ruiz: mándenle un mensaje a todos los trabajadores de Kimberly, Friosa, Cloroxidor, Coma La Fuente, etcétera. Todas quebradas. Sigo algunos mensajes más. Versos de un tuitero dice: Maduro anuncia nueva misión de abastecimiento. Claro, tendrá más militares que medicinas y alimento. Dice Fiorella Perfecto: Citibank desmiente en versión oficial sobre bloqueo financiero a Venezuela. Ya vamos a estar hablando de eso. Y alguno más que hay por aquí. A ver, quería leerles otro. Nos dice Luis Enrique: ¿vamos a un estado militarista o ya estamos en un estado militarista? Recuerden al último militar al mando. Auristela Wilson nos dice: buen día desde Puerto Píritu, sin distribución de agua desde el sábado por falla en bomba de Santa Clara, según Hidrocaribe, caos. Son las 6:45. Antes de irme a la pausa, les quería preguntar si saben cómo está funcionando el tren del TUI, porque ayer estuvo parado toda la tarde. Hoy he estado tratando de buscar cómo amanece. Ayer estuvo parado toda la tarde por una caída de tensión. Bueno, a ver si conocen información sobre este tema. Si la conocen, mándenmela al Twitter, por favor. Vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
todas las empresas, recargar el tóner de las impresoras es un problema. Compuperiquito.com te lo resuelve. Recogemos tus cartuchos de tóner y los recargamos usando tecnología de vacío que no los daña ni los contamina. En apenas 24 horas te los devolvemos con plena garantía. Además, recargamos tus cartuchos de tinta por apenas 500 bolívares. Visítanos en nuestra página web compuperiquito.com, en Facebook Compuperiquito y en Twitter e Instagram en @compuperiquito o llámanos al 0424-243-2949. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. Atención, última hora. Techo, organización liderada por jóvenes venezolanos, logra contra todo pronóstico generar los espacios de encuentro que nuestro país necesita. Trabajando junto a comunidades en situación de pobreza, se crean soluciones que transforman esta realidad. Su trabajo no se detiene, solo faltas tú. Más información en www.techo.org/Venezuela o en sus redes sociales Twitter @TechoVE o Facebook Techo Venezuela. Techo, encuentros que transforman. MH Will Center Service pinta tus rines con pintura líquida o pintura electrostática en polvo. Tú decides y escoges el color. La satisfacción ya está garantizada. Llama al 0212-632-7801 o acércate a la avenida Nueva Granada al lado del INSES. MH Will Center Service, con nosotros, seguro. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:48 a esta hora quiero recomendarles otro artículo, esta vez de ProDaVinci, que se llama ¿Qué significado tiene para Venezuela la decisión tomada en el Mercosur? Un artículo de Mariano de Alba donde dice que en el seno del Mercosur hay una división sobre lo que significa la toma de posesión de Venezuela en la presidencia pro tempore. Mientras Brasil y Paraguay tienen una línea dura en contra, Argentina intenta ser mediador y Uruguay intenta estar a favor. Y justamente sobre lo que pasó anteayer en esa reunión de cancilleres de Mercosur, donde está claro que Venezuela es un invitado non grato, o pareciera que Venezuela es un invitado non grato, queremos hablar con Carlos Romero, internacionalista. Carlos, buen día. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasó el martes y sobre todo sobre la posición de la canciller Delcy Rodríguez, quien salió a decir una cosa que luego fue desmentida ante, los periodistas? Buen día. Bueno, muy buenos días. El contexto general de la situación en Mercosur, a mi modo de ver, es muy clara. Mercosur tiene que buscar las decisiones por la vía del consenso, pero sin embargo, en esta situación y con esta situación tan difícil que se está viviendo dentro del punto de vista de lo que se está definiendo es la crisis venezolana, los países miembros de Mercosur tienen una serie de reservas sobre la conducta del gobierno en materia interna y en materia internacional. Desde el punto de vista interno, porque hay unas cláusulas de Mercosur que son definitivamente hechas para promover y defender la democracia, y particularmente el protocolo de Ushagua, en el cual hay serias dudas que Venezuela esté cumpliendo los lineamientos de ese protocolo. Y desde el punto de vista del comercio exterior, también hay una serie de reservas sobre las regulaciones sobre el comercio internacional que tiene Venezuela, que son básicamente regulaciones que disminuyen el papel de la empresa privada, de la libre circulación de bienes y servicios
y también aumenta exageradamente la presencia del Estado, y eso va también con los lineamientos generales de Mercosur. Entonces, de cierta manera, Venezuela en los últimos meses, en el marco de Mercosur, había estado bajo observación, y ahora que toca el tema protocolar de quién va a ser el próximo presidente de Mercosur en el sentido rotatorio que tiene esa disposición, hay serias reservas de algunos países, particularmente de Paraguay por una parte y del gobierno interino de Brasil por la otra, de que Venezuela pueda representar a Mercosur si no está cumpliendo esos lineamientos tanto de tipo económico como de tipo político. Ahora, Carlos, bueno, pareciera que internacionalmente hay mucha conciencia sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Están las declaraciones de Obama, varias declaraciones de Obama en los últimos días. Está además que el lunes la Unión Europea va a volver a discutir el tema de Venezuela en su plenaria. O sea, ¿cómo ves la situación de Venezuela en el contexto internacional? Y si crees que esto en efecto es lo que está, por ejemplo, frenando una eventual decisión del Tribunal Supremo de Justicia parando el referendo revocatorio. Bueno, indudablemente que tanto lo interno como lo internacional se juntan en el caso venezolano, pero no podemos negar que hay una velocidad mayor en el tema internacional, en el sentido en que nadie podía apostar hace un año que muchos gobiernos que de cierta manera se habían lavado las manos sobre la situación venezolana o no querían tener una definición sobre lo que estaba pasando en Venezuela, ahora lo han hecho, y lo que hace un año se veía como una minoría de gobiernos que estaban teniendo posiciones críticas sobre la situación venezolana, ahora hay una mayoría de gobiernos que tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, como también en organismos regionales como estamos el caso de Mercosur, están teniendo una posición mucho más activa y mucho más alarma sobre lo que está pasando en el país. Ahora, no es porque están descubriendo el agua, sino simplemente que la situación en Venezuela se ha agravado, no solamente por la vida cotidiana en relación a la inseguridad, en relación al tema económico, en relación a la inflación, etcétera, sino también desde el punto de vista político, porque el gobierno ha tenido una actitud, a mi modo de ver, contraria a derecho en relación al tratamiento del tema del referéndum revocatorio, del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, lo que ha hecho entonces que el Estado de Derecho en Venezuela sea cuestionado en este momento. Entonces, en ese cuadro general ha habido ciertamente una cascada de opiniones y de posiciones por parte de gobiernos que el gobierno de Venezuela, en vez de aceptar que algo debe estar pasando mal para que esos gobiernos tomen atención, lo ha despachado diciendo simplemente que es una conspiración internacional, etcétera. Pero lo que es importante, a mi modo de ver, es que ha habido un jalón muy grande, un aumento de los gobiernos, incluyendo el gobierno del Vaticano, porque no olvidemos que el Vaticano en sí mismo es un Estado, que han tenido últimamente una posición, a mi modo de ver, más correcta, de preocupación de lo que está pasando en el país. Y lo de Mercosur es un mecanismo que en este momento sirve para estos países simbólicamente para definir que no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos Romero, internacionalista, profesor universitario, por su análisis sobre el entorno internacional de Venezuela. 3 o 4 titulares, solo titulares para cerrar. El Estímulo nos dice que niegan visita a las madres de Márquez y San Miguel en cárcel de Guárico. Estos son Pancho y Gabo, los presos políticos, los más recientes presos políticos de estos muchachos que agarraron en Guárico cuando hacían la logística del firmazo del 1%. Capriles visita La Guaira este miércoles. El dirigente nacional de la MUD será jornada de motivación por el referendo revocatorio. Por supuesto que esto augura que va a haber quilombo allá abajo. Zapatero, que dijo que quería ganarse la confianza de Capriles, estaría bueno que lo acompañara para que viera cómo se bate el cobre en el gobierno al que él defiende. Nos dice el Universal que la Asamblea Nacional exhortó a Maduro a cesar aplicación de las OLP en todo el país. Con los votos de la MUD se instó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo a investigar y sancionar a los responsables de abusos cometidos, así como instaron organismos del Estado a resarcir a las víctimas. 3 víctimas
víctimas presentaron sus testimonios en la plenaria. Familiares denunciarán en fiscalía 2 muertes en la OLP, esto es del Nacional. Los familiares de Alexander Méndez y Cliver Salas, de 16 años, denunciarán ante el Ministerio Público que los jóvenes fueron ultimados en una OLP realizada el lunes a las 9:30 de la mañana en el sector El Caminito de la zona 10 del barrio José Félix Rivas de Petare. Y cierro con un titular aterrador de Caraota Digital. No estuvo de acuerdo con la cuenta y mató al encargado de una charcutería. Esto ocurrió en La Vega. El fallecido es Yair Araque Materno, de 32 años, encargado de una charcutería ubicada en la calle El Rosario de La Vega, municipio Libertador. Le dijeron que había pesado mal una charcutería que un señor había comprado, y cuando él la situación se acaloró, el hombre sacó una pistola y le disparó. Así estamos en este país que pareciera a ratos abandonado de la mano de Dios, aunque a veces uno siente que Dios más bien es demasiado generoso con nosotros. 6:56 minutos, termina así Titulares de la Mañana. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere, y que este día sea todo lo